nueva solución para comenzar a llevar ese tema de ese radioenlace o bueno, intercomunicarnos más fácilmente. En este caso vamos a ver lo siguiente, vamos a ver los conceptos básicos, las implementaciones y los modelos que trabajaríamos en Tenda específicamente. ¿Cuáles serían estos conceptos básicos? Bueno, cuando vamos a implementar antenas de outdoor de CPE, recuerden que ¿qué me permite hacer una antena? Emitir una señal y captar una señal, como también que me permitirían hacer dependiendo de cómo yo necesite llegar de un lado al otro, podamos crear opciones como lo traen ya Tenda, que se llama el punto a punto, multipunto, diferentes modos de configuración, como lo sería el modo WIS, como lo sería el modo repetidor, como sería el modo AP, el modo cliente, el modo estación, que nos permitiría con esta gran variedad de configuraciones hacer varias implementaciones. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que tenemos una pista, esta pista tiene una antena ya como tal, digámoslo, sectorial que emitirá una serie de señales inalámbricas hacia todos sus lados. ¿Qué pasaría con estas, digámoslo, donde no se tuviera esta antena y se tuviera que trabajar por cable? Sería un trabajo muy arduo, ya que llegar por cable, digámoslo, a cada una de las centrales que ustedes están viendo, permitiría primero que todo, pues, costos mucho más caros y el tema de cable sería más difícil, ¿sí? En cambio, si yo ubico una antena CPE que capte esa señal, me va a permitir estar dentro de la misma red LAN, de esa manera poder vernos dentro de ella, así estemos en diferentes edificios, poder compartir archivos, poder, por ejemplo, ingresar a a un servidor y verificar todo lo que se está compartiendo y en este caso, simplificarla ya como tal, un tema, digámoslo, en precio en cuanto a temas cableados. Entonces, cuando ya nosotros trabajamos con antenas CPEs, vamos a simplificar este tema en cuanto a temas de costos cableados. Además de eso, recuerden que pues el cable hay veces debe ir por debajo del suelo, montado directamente en un poste. Todo se nos va a hacer muy fácil a través de radioenlaces. Entonces, en este caso, pues, ¿qué se estaría utilizando acá para verificar o captar esa señal? Se estaría utilizando con cada antena CPE el modo cliente para que poder ver esa señal, captarla, bajarla por cable. O sea, tendríamos una señal que llega inalámbricamente y se transformaría en cable para llegar ya directamente en cada una de las sedes, digámoslo, o a un switch o a otro router, o ya como lo tengan, lo deseen configurar directamente el cliente. Acá vemos el modo P2P. Cuando hablamos del punto a punto, que va a traducir a P2P, es un modo que me permite captar una señal inalámbrica. Tendríamos una antena original, en este caso, que emitiría una señal y la otra la captaría. De así intercomunicando dos lugares, ya sean distantes. En este caso, ¿cómo trabajarían las antenas de Tenda? Tendríamos antenas desde 500 metros hasta 25 kilómetros, dependiendo pues ya del modelo que se esté trabajando. La transmisión de datos es fundamental. En este caso vamos a tener antenas que van a ser Fast Ethernet y otras que van a ser a Gigabit. ¿Para qué es muy utilizado este funcionamiento del P2P? O bueno, en este caso la característica P2P o punto a punto, en modos como lo son ya directamente para videovigilancia, ¿sí? Recordemos que pues podemos tener conectado directamente a nuestra antena o al router original de donde va a salir la señal para conectar a la antena un NVR. Ese NVR, digámoslo, pues para ya llegar con cable a una cámara que está a larga distancia, pero no podemos simplificar a través de un radioenlace, lo podríamos hacer fácilmente. Solamente todos lo tendremos que tener dentro de la misma red LAN para que nos quede todo mucho más fácil. En este caso, el modo P2P o el punto a punto nos permitiría como tal hacer un radioenlace de un punto a otro. Todo debe estar en punto de vista. Si no se tiene en punto de vista, tratar de ubicarlo de la mejor manera
donde estas no tengan ningún bloqueo y pues no pueda atenuar, en este caso, la señal. También tendríamos el modo WIS. El modo WIS me permitiría que mi cliente, bueno, en este caso la antena, pueda captar o recepcionar la señal de un ISP y poder de esta manera captar la señal y que también, además de esto, trabaje como un enrutador, dando su propio direccionamiento IP, pues en este caso para no tener ningún conflicto o digámoslo, en modo WIS, si llegamos a tener como tal una IP estática que necesite ser configurada, lo podríamos manejar directamente con el modo WIS. Como les decía, capta la señal y emite su propio direccionamiento IP para así poder trabajar como cliente más enrutador, como lo dice en el ejemplo. Muy utilizado por los proveedores de Internet, en este caso. El modo multipunto o PM2P, vamos a tener como tal una antena que va a emitir una señal. En este caso, la señal va a salir dependiendo del ángulo en grados, que dependiendo también del modelo. Recuerden que pues en este caso tenemos antenas que emiten desde los 60 grados, montándola de manera horizontal, como ya digamos hasta los 10 grados, que sería pues ya una cobertura o un ángulo de emisión muy reducido. En este caso ya es para enlaces mucho más amplios. Entonces, dependiendo de ese ángulo, ustedes podrían ubicar más antenas recepcionando solo la señal de una antena original que esté emitiendo la señal. Recuerden que siempre en este va a emitir esa señal direccional, o sea, tendríamos que verificar siempre estar frente a las antenas que estén trabajando como emisor para que de esa manera ustedes ya puedan verificar cuántas antenas necesiten conectar a esa señal y que pueda ser la mejor recepción posible. También contamos con una administración o un software de administración, que eso lo podrían encontrar directamente en la página, lo podrían descargar. Se llama CPE Assistant, donde me va a permitir como tal verificar temas de configuración. En este caso, por ejemplo, verificar que está conectado directamente dentro o que tengo configurado, determinar cuáles son los modelos de las antenas, en este caso Tenda, que vamos a poner a funcionar. También ver como tal la dirección IP que está tomando esa antena, cuál sería la MAC de esa antena, el modo de administración de esa antena, si es AP, si está trabajando como un cliente, si estaría trabajando como un modo WIS, qué SSID tendría para mi antena y cuál sería el canal. También vemos la transmisión de poder, en este caso, y pues el modo de seguridad. Además de esto, tendríamos un estatus, el management CPE que me muestra pues como tal todo lo que tengo configurado. Si tenemos un CPE bridge, si necesitamos hacerle un reinicio, cargar un firmware o hacer como tal un reset ya de fábrica. Y ya podríamos ver qué tipo de configuración necesitamos manejar. En este caso, pues este me permitiría como tal, digámoslo, hacer un monitoreo en todas las antenas conectadas. Acá es cuando vamos a comenzar ya a ver nuestras implementaciones de trabajo directamente con nuestras antenas. En este caso de radioenlaces, vamos a comenzar con la antena más básica, que sería directamente nuestra antena O1. La O1 es una antena que va a emitir una señal inalámbrica o a transmitir una señal inalámbrica a 2.4 GHz. En este caso tendría una transmisión de datos de hasta 300 megabytes por segundo y contaría con un puerto de red 10-100. Su ángulo de emisión de esta antena, ubicándola de manera horizontal, sería de 60 grados, pero si la ubicamos de manera vertical, se va a reducir a la mitad, o sea, trabajaría a 30 grados. Contaría con ya como tal, con una protección contra ambiente de IP65, soportaría temperaturas entre los menos 30 a 55 grados, y pues su rango en este caso tan solo es de 500 metros. Como es nuestra antena más básica, es para radioenlaces que no superen los 500 metros en este caso,
Es muy utilizada en el tema de CCTV, cuenta como tal con opciones como lo es el modo estación, el modo AP, el modo WIS. Este equipo me permitiría también, por ejemplo, tener soluciones inalámbricas fácilmente, digámoslo, montajes directamente como es en ascensores y digámoslo también un punto a punto que no supere los 500 metros, como lo vamos a ver a continuación. En el siguiente ejemplo, bueno, qué pena, en este caso tendríamos también dos modos de trabajo ya directamente con corriente, trae su propio adaptador, tendría el puerto de corriente directa, el puerto también del botón de reset y ya como tal el puerto PoE LAN. Entonces tendríamos dos métodos de consumo, en este caso pues para trabajar directamente con corriente. Ya trabajando con el inyector PoE, vamos a encontrar lo siguiente. El inyector PoE, después del inyector PoE me permite trabajar hasta 30 metros después del PoE. O sea, podríamos tener 30 metros en cable para ubicarla fácilmente. Y ya como tal traería el puerto LAN, el puerto PoE y la conexión directamente de corriente. Entonces tendríamos dos métodos en este caso para trabajar ya directamente datos y corriente. Acá podríamos ver la opción para todo el tema de vigilancia. Entonces, ¿qué haría también esta antena? Priorizar los paquetes de datos para todo el tema de CCTV. Trabajaría con una opción que se llama el Transparent Bridge que me permite verificar que todas las conexiones que tenemos con todas las conexiones de la antena o todos los equipos que están conectados a esta antena. Un rendimiento máximo de hasta 60 megabytes por segundo. Estas antenas también traen una opción que se llama el Autobridge. Este Autobridge, ¿qué me permite hacer? El Autobridge me permite que yo al ubicarlas una frente a la otra se puedan conectar, en este caso fácilmente. De esa manera se podría crear un enlace de una vez. Entonces no vamos a tener problema con esto. Y ya, por ejemplo, podríamos ver los indicadores LED. Recuerden, cuando en este caso, ¿qué quiere decir los indicadores LED? Si la antena les muestra que todos sus indicadores están encendidos, les va ¿qué quiere traducir eso? Que está tomando una muy buena señal. Dependiendo de cuántos indicadores tenga conectados o estén encendidos, les va a ir diciendo. Entonces, si yo tengo ya, por ejemplo, solamente un indicador, pues tengo que verificar el enlace o si tengo algún bloqueo, entonces validar dónde está ese bloqueo. Así vamos a tener la mejor señal que se pueda, en este caso, transmitir de un punto a otro. Lo ideal siempre va a ser pues, que estén todos los LED encendidos. Vamos a tener un mayor rendimiento en este caso. También vamos a validar lo siguiente. Como les decía, la caja impermeable, el tema de la temperatura, las fuentes de alimentación, categoría 5, 5E, 6 para el funcionamiento de este dispositivo en cuanto a temas de cable y ya comenzaríamos a verificar la implementación directamente de nuestras antenas. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo donde tenemos vigilancia CCTV al aire libre, ustedes se fijan que tenemos un punto, en este caso trabajando con un modo AP. Dentro de esta casa que tenemos ubicado, un switch, un router, bueno, primero que todo, internet. Internet llega directamente al router, ¿sí? Si nos fijamos, de acá pasa directamente al switch, donde desde el switch que vamos a verificar, tendríamos una conexión directamente a un PC para de esta manera poder administrar el NVR conectado directamente al switch y de acá saldría una conexión directa a la antena. Esta antena, como va a ser nuestro punto A, vamos a emitir una señal a un punto B. En este punto B, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una antena en el modo de estación, donde va a captar la señal, o en el modo cliente, donde va a captar la señal. Entonces la transformaría de inalámbrica a alámbrica, llegaría a este switch y este switch ya saldría directamente a la cámara, donde yo voy a poder monitorear desde mi NVR, así esté en otro punto, porque vamos a entrar a estar dentro de la misma red, voy a poder verificar
esta cámara que se encuentra en el punto B. Entonces, ¿qué simplifico acá? Tener que sacar cable e interconectar dos lugares que pueden estar aún muy distantes y pues que el tema del cableado puede ser algo, digámoslo, difícil de instalar, ya que o se tiene que mandar de manera, digámoslo, por vía aérea o pues ya sería, digámoslo, hacer un cable, o sea, tener que hacer una excavación para poder enviar esta cable. Entonces, si se fijan, podría tener, digámoslo, estas dos casas a 500 metros y fácilmente tenerlas intercomunicadas y poder verificar todo lo que esté de un lado al otro. O, por ejemplo, el ascensor de un modo de vigilancia CCTV. ¿Qué pasa cuando tenemos la solución en un ascensor? El tener que el ascensor tener que subir y bajar, y digámoslo en el tema cableado, puede llegar a tener varios problemas. ¿Por qué puede llegar a tener varios problemas? En el tema de CCTV y más en el tema de vigilancia en el ascensor, vamos a hacer lo siguiente, se va a tener una antena inicial en el primer piso y otra antena que va a estar subiendo y bajando dentro del mismo ascensor. De esta manera, pues ya no se va a tener que sacar cable que podría, digámoslo, en este caso, cortarse o que llegue en un momento y ya dejemos de tener transmisión. Solamente el enlace subiría, bajaría, y le daría la red directamente al NVR y del NVR se podría ver la cámara que esté Ah, no, no lo conectada dentro de lleva, este ascensor. Entonces, si nos no lo fijamos, es una lleva solución muy fácil para todo el tema el vehículo. cuando se está trabajando directamente la solución para un ascensor en el modo vigilancia CCTV. Entonces, diferentes modos, por ejemplo, acá hay dos tipos de implementaciones, pero hay muchas más implementaciones que se podrían lograr hacer, digámoslo, con estas antenas. En este caso, la O1, recuerden, una antena que trabaja a 500 metros, una red de 2.4 GHz, trabajando a 300 megabytes por segundo. Puertos de red Fast Ethernet o 10-100. Digamos lo que esta O1 es nuestra antena más básica. Al hablar de la antena más básica, vamos a encontrar ya antenas más robustas. Vamos a comenzar ya a verificar el tema de nuestra antena, como lo sería, digámoslo, la O3. Esta O3 ya cubriría o tendría un alcance de hasta 5 kilómetros. También seguiría siendo una antena de 2.4 GHz a 150 megabytes por segundo. Esta contaría con dos interfaces LAN, dos puertos de red que van a trabajar a Fast Ethernet 10-100. La antena como tal, al igual que la O1, si se ubica de manera horizontal, vamos a tener un ángulo de emisión de hasta 60 grados. Si se emite o si ya se ubica de manera vertical, tendríamos un ángulo de 30 grados. Soportaría temperaturas entre los menos 30 a 60 grados, como lo dije anteriormente, 5 kilómetros de alcance, o sea, ya vamos viendo cómo pasamos de 500 metros a 5 kilómetros y ya contaríamos modos AP, WSP, modos estación, cliente, punto a punto, multipunto. Vamos a ver diferentes características y pues, por ejemplo, montajes de esta antena. Acá estamos viendo una opción, digámoslo, en modo punto a punto para todo el tema de CCTV, una solución que vamos a rodear, por ejemplo, en este caso, una montaña o dos montañas. ¿Qué pasa? Recuerden que pues el tener como tal obstáculos va a hacer que nuestra señal inalámbrica desde el punto que salga o la que sea en este caso la original tenga que ver que no se pueda llegar de un lado al otro. Entonces, ¿qué podríamos hacer con el modo punto a punto? El modo punto a punto me va a permitir emitir una señal y captar una señal fácilmente. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Comenzaríamos a trabajar un modo AP, ¿sí? Un modo cliente en el extremo o en la parte más alta para poder llegar o rodear esta antena o rodear esta montaña, donde ya como tal el cliente que se encuentra en la parte superior de la montaña captaría esa señal inalámbrica y podría transmitir de una vez a otro modo AP para así llegar al otro extremo. Y así poder estar intercomunicado desde el punto A, que es el punto donde tenemos la casa, si nos fijamos,
poder llegar desde el punto A al punto E fácilmente y verificar esas cámaras conectadas. O bueno, si ya no, digámoslo, si no es una cámara, si necesitamos llegar ya, digámoslo, a un switch o a un router, ya sería como el cliente lo desea implementar. Pero si se fijan, me va a permitir emitir una señal fácilmente de un lado a otro sin tener ninguna obstrucción y pues en este caso el punto a punto llevaría, transmitiría de un punto a otro, intercomunicaría a otro punto, siendo de estas maneras siempre van a ser señales originales que me van a permitir trabajar fácilmente todo el tema de transmisión en cuanto a megas que se necesite llegar de un punto a otro. Si nos podemos fijar, entonces, digámoslo, trabajar ya de esta solución, ¿qué tal donde hubiese tenido que ser cableado? Donde hubiese tenido que ser cableado, tal vez se tenía que hacer un túnel, emitir no sé cuántos los metros de cable que se podrían ir. Entonces vamos a simplificar siempre el tema de costos a través de radioenlaces. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues qué modo de radioenlace, cuántos metros se debe de hacer, si se va a trabajar con solo redes de 2.4 de 5 GHz, entonces verificar qué tipo de antena tengo que trabajar siempre. Entonces, así va a ser mucho más fácil trabajar nuestros radioenlaces para todo el tema de CCTV. Y pasando al modelo O6, que es el modelo que vamos a tomar en ejemplo el día de hoy para mostrarles como tal la interfaz de configuración, vamos a primero a verificar sus características. Entonces, al igual que la O3, la O6 va a trabajar modos de configuración como lo son el AP, la estación, el WISP. También vamos a tener punto a punto, multipunto directamente con esta antena. Vamos a ver ya lo siguiente. Acá ya nos va a cambiar las frecuencias. Cuando hablamos de las frecuencias es que ya vamos a encontrar una antena que va a trabajar a 5 GHz con una transmisión de datos máxima de hasta 433 megabytes por segundo. Al igual que la antena O3 va a contar con dos puertos de red, en este caso también van a seguir siendo 10-100, pero vamos a ver cómo el ángulo cada vez se va cerrando. Esta antena, al tener un alcance de 10 kilómetros, va a tener un ángulo horizontal de 30 y vertical de 15 grados. Entonces, vamos a ver que las temperaturas también van a cambiar, van a trabajar desde -20 a 55 grados, pero pues ya tener una cobertura de 10 kilómetros es, digámoslo, el plus que va a tener esta antena. Entonces, si nos fijamos, ya podíamos también, después del inyector POE, o sea, yo llego con el inyector POE, ya he conectado corriente, ya tengo datos conectados al POE y necesito llegar del puerto POE del inyector al puerto POE que trae la antena, vamos a tener una capacidad de hasta 60 metros por cable para que podamos ubicar la antena lo más alto posible, en este caso, para no tener una obstrucción o pues ya dependiendo de lo que el cliente, los metros de cable que necesite implementar luego de esto. Al trabajar de esta manera, entonces ya vemos que pues vamos a tener 5 kilómetros, qué pena, 500 metros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Entonces ya vamos viendo cómo Penda me va ofreciendo tres tipos de opciones para una cantidad, digámoslo, de transmisión de datos en cuanto a metros, kilómetros que necesitemos. En este momento estoy viendo, tenemos un mensaje en el chat, nos escribe el señor Luis Eduardo Orocha. Eh, ¿Cómo se llevaría la energía eléctrica, pues digámoslo, de un lado al otro? Recuerden que pues en este caso siempre se debe trabajar lo siguiente. O sea, el trabajar con POE no quiere decir que yo pueda llegar a transmitir directamente datos a través de cable y también transmitir la corriente como tal. Entonces, siempre se va a hacer de esa manera. Recuerden que las antenas en este caso no traerían estándar POE, sino traería como tal un POE pasivo, que el POE pasivo es el que trae directamente la cámara, en este caso la antena. Pues ya verificar cómo, por ejemplo, podría tener corriente, pues ya sería como también una solución directamente del cliente. Recordemos, o sea, pues siempre el POE debe tener corriente. Entonces ya tendríamos que validar cómo poder llegar a través de, cómo llevar la corriente a través al POE y que el POE me pueda llegar directamente por cable de red.
Entonces sí sería como algo que tenemos que verificar siempre antes en la topología de red. Recuerden que primero se debe de tener un plan para hacer una implementación, ya sea tanto de switches, sea de routers, sea directamente de AP, sea en este caso de antenas CPE outdoor de tenda. Entonces siempre se debe verificar primero esto. En este momento, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar como tal la interfaz que maneja nuestra antena O6. Bueno, en este caso, la IP con la que siempre se va a ingresar a nuestra antena O6 va a ser como tal la 2.1, o sea, traería como tal, como por defecto, la antena, la dirección IP 192.168.2.1. Siempre las contraseñas, o en este caso por defecto se manejará la palabra admin y el usuario y la contraseña. En este caso nos va a mostrar de una vez el Quick Setup o nuestra configuración rápida, mostrándonos cuáles serían los modos de configuración. Entonces, si nos fijamos, tenemos el modo AP, el modo estación cliente, o el modo repetidor, o el modo WIS, o ya como tal, si lo deseamos trabajar con un modo router. Entonces, en un momento vamos a verificar el chat. En el chat nos escribe Edison Coy. Nos escribe, he trabajado con las antenas, en este caso para modificar detalles en cuenta el tema de empiezo a modificar los parámetros como país, opciones sencillas y las antenas fallan. Solucionen con los parámetros de por defecto. Es posible tener un contacto para resolver el detalle, claro. En este caso ustedes se pueden contactar directamente, recuerden pues este número o ya como tal nuestro servicio técnico en Colombia que es el número 316 317 886 68. En este momento lo voy a dejar en el chat. Podrían escribirme directamente y podríamos validar, digámoslo, lo que esté sucediendo con sus antenas en tema. Bueno, retomando ya como tal la aplicación o la interfaz de nuestra antena O6. Primero que todo, nos muestra como tal qué modo de configuración vamos a trabajar. Pues vamos a tener 5 modos de configuración. Fácilmente, si yo, por ejemplo, me decidiera trabajar solamente con el modo AP, el modo AP, ¿qué me va a traer? El modo AP me va a indicar un SSID, cuál tipo de canal voy a utilizar, si lo trabajaré automáticamente. Ya ustedes pueden especificar qué tipo de modo necesitan utilizar. También tendríamos el modo de seguridad WP, bueno, en este caso viene sin modo de seguridad, entonces tendríamos estos dos modos. Yo trabajaría con el modo WPA2, WPSK y pues ya me permitiría trabajar una contraseña, el tipo de encriptación si ustedes van a trabajar con AES, TKIP o TKIP ANAES. Entonces en este caso pues sería bueno tener las dos y pues ya la seguridad que ustedes necesiten darle. Esto sería en cuanto al modo, bueno, en este caso si yo le llego a dar acá continuar, si se fijan el modo AP es algo muy fácil de configurar, solamente es para darle un nombre y una contraseña para que ya pueda emitir la señal directamente en nuestra antena y así llegar al otro extremo o a donde ustedes necesiten como tal emitir la señal. Acá ya le daríamos guardar y guardaría los cambios y trabajaría ya como tal como un modo AP. Pero recordemos, también tenemos otro tipo de modo, sería este, por ejemplo, el estación cliente. El estación cliente que me va a permitir escanear como tal las redes inalámbricas a la que yo necesite conectarme. En este caso, por ejemplo, tengo estos radios que están directamente trabajando. Recuerden, antena de O6 trabaja a 5 GHz, trabajando, está captando las señales inalámbricas que se encuentren a sus alrededores a una banda de 5 GHz. En este caso tendría MW12, tendría, por ejemplo, este tipo de redes que ya son de routers de proveedores, si se fijan. De estas redes también nos va mostrando la señal, qué tan buena señal tendría. Entonces acá lo único que haría es seleccionar la red, le daría acá en Next, me va a pedir el tipo de encriptación y cuál sería la contraseña de esa red. Al darle clic en Next,
él ya va a comenzar a captar esta señal y me permitiría como tal ya trabajar el modo cliente o el modo estación. En este caso recuerden, recepciono una señal inalámbrica y los puertos de red de mi antena me van a permitir transmitirla por medio de cable, ya sea lo que ustedes necesiten conectar, switches, routers, cámaras, si necesitan llegar directamente tal vez a un televisor lo pueden hacer, o sea, ya es como el cliente lo necesite hacer, el tipo de implementación que vaya a trabajar. Y también contaríamos modo repetidor que me permitiría pues tomar una señal inalámbrica original y retransmitirla, crear una señal adicional. Entonces, por ejemplo, de nuevo me va a permitir seleccionar cuál sería la red y también ingresar la contraseña. Él va a comenzar a repetir la señal. En este caso, recuerden que él va, así como la toma, la va a transmitir también inalámbricamente. Ya se volvería como una API donde, por ejemplo, podrían clientes verla, pero pues recuerden, en una antena, como no emite una señal omnidireccional, sino direccional, tienen que estar siempre ubicados frente a ella. Ya trabajaríamos modo AP, modo estación, modo repetidor universal. El modo WIS. El modo WIS, digamos lo que es muy parecido al modo repetidor, pero además de esto, recuerden que va a ser un direccionamiento IP. Cuando trabajamos modo AP, modo estación y modo repetidor, ¿qué pasa? La antena no hace direccionamiento IP para que de esta manera el direccionamiento lo maneje el router que se esté trabajando como original, en este caso, ¿sí? Entonces, en el modo WIS, ¿yo qué haría? Seleccionar el modo WIS, él también va de nuevo a comenzar a escanear las redes, nos conectaríamos, en este caso, vemos acá, digamos lo que yo le voy a decir acá, que me conecte, entonces le voy a dar la contraseña de mi red. Entonces, si se fijan, esta sería la contraseña de mi red, le haría clic en siguiente, y acá, ¿qué me va a permitir? Recuerden, como les decía, este modo me permite ser, o es muy utilizado por nuestros clientes ISP, porque hay clientes que manejan IPs estáticas o, por ejemplo, ya como tal conexiones por PPPoE y pues ya directamente dinámicamente. Si llegase a tener una IP estática, entonces, ¿qué tendría que hacer en este momento? Si ustedes se fijaron, estoy captando la señal, ya la seleccioné, ya leí cuál es la contraseña de esa señal, pero para poder salir a internet tengo que añadir parámetros. Entonces, tendría que acá ingresar la IP, la máscara, el gateway, si tengo los DNS, ya como tal primario, secundario, y listo. Entonces acá le daríamos clic en Next y ya quedaría configurada. O si ya es por PPPoE, recuerden que el PPPoE me va a pedir un usuario, una contraseña, cuál sería el servicio, el nombre del servicio. Entonces, si nos fijamos al darle clic en Next, yo ya podría estar configurado tanto por PPPoE como estáticamente a esta antena. Entonces, si le doy, por ejemplo, en este caso, mi antena está tomando los datos directamente por una conexión dinámica, o sea que lo va a hacer automáticamente. No necesitamos de dar parámetros específicos para poder conectarnos. Acá yo qué crearía, le daría un nombre de red directamente a mi antena para que la emita. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle prueba o 6. Vamos a darle una contraseña. Siempre es, recuerden que siempre deben tener un tipo de encriptación, un modo de seguridad. El WPA2PSK es, digámoslo, el modo más de seguridad que tiene la mejor encriptación en este momento, digámoslo, en cuanto a trabajar con una antena O6. Y pues digámosle que mi contraseña va a ser del 1 al 8. Dale aquí en Next. Recuerden, esta es la IP directamente de mi antena. ¿Cuál sería la máscara? Y vamos a darle clic en salvar. Va a comenzar a hacer un reboot. Cuando termine de hacer este reboot, él ya va a quedar configurado, o sea, va a quedar captando esa señal inalámbrica y vamos a ver cómo va a funcionar. En este caso, recuerden que pues él capta esa señal, pero va a emitir su propia señal inalámbrica
que sería el nombre de prueba O6 que acabo de ingresar. Nos pregunta Juan Felipe Lara, esas antenas si se colocan en modo AP, ¿qué rango de cobertura tendrían? Recuerden que ya dependiendo, ¿de qué depende el modelo? O1, O3 y O6. O1 5 kilómetros, O1 5 500 metros, O3 5 kilómetros, O6 10 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que siempre va a ser una antena direccional, no van a emitir una señal omnidireccional, digámoslo, para poder ubicar una antena a una distancia muy amplia y que pueda, pues, como tal, ya trabajarla. ¿Cómo la van a ver? Dependiendo del ángulo, de los grados de emisión que tenga, en este caso, cada antena en su configuración. Entonces, por ejemplo, yo ya configuré acá mi antena como un modo WIS. Estoy acá ya trabajando. Vamos a verificar acá en el estatus. Por ejemplo, si se fijan acá en el estatus, me muestra la información de toda la antena. Me dice que la conexión está conectada directamente a la red que yo le estaba diciendo que captara. ¿Cuál sería la LAN? La MAC de la LAN, la MAC directamente del Wi-Fi o la WLAN. ¿Cómo está trabajando directamente? La LAN y la WAN, y pues qué IP, por ejemplo, está llegando o le está asignando la red que está captando mi señal. Entonces, en este caso sería la 192.168.5.80. ¿Y cuál sería el gateway de esta WAN o la puerta de enlace? Entonces, si nos fijamos, trabajará entonces con la 1, en este caso. Entonces, vemos acá, de todos los parámetros, acá podríamos ver la información, el modo que estoy trabajando, el SSID que está trabajando mi antena, cuál sería el modo de seguridad, cómo estaría trabajando ya como tal el AP, el modo de la señal en los DBMs. Entonces tenemos una señal de -61, tanto la transmisión como la emisión TX y RX, y acá nos muestra como tal, si ustedes se fijan, un parámetro en estadísticas ya, cómo estaría emitiendo la señal. Por ejemplo, acá mi computador me permitiría ver directamente esta señal. Entonces vamos a buscar la señal que creamos. Permítanme un momento. Entonces, si se fijan, acá ya me aparece prueba O6. Solamente tendría que darle conectar y listo. También vemos opciones como tal del remote IP, la IP que le está llegando directamente a la antena, la MAC, los DBMs. Si nos fijamos, la interfaz que está conectado directamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo conectado mi computador, entonces el móvil me está mostrando que me está asignando esta dirección que está conectada directamente. Y ya como tal, los paquetes en RX y en TX que están transmitiendo y captando. Estas serían las AP, digamos, si ustedes se fijan acá, esta que dice 100 es mi computador, y esta que dice la 192.168.5.1 sería la que es red que se está captando directamente desde nuestra antena. Y el routing. Acá podríamos ver el tracer que está haciendo mi antena. Entonces, por ejemplo, está desde la 5, pasa a la 2.2, y acá ya comienza a asignar las direcciones IP a todo lo que se conecte directamente a ella. Entonces, si nos fijamos el estatus, es muy específico, nos puede mostrar que está conectado, cuál sería ese tipo de IPs que están trabajando fácilmente. Tenemos acá una pregunta. En los enlaces de 5 o 10 kilómetros, ¿ellos tienen algún indicador que está recepcionando la señal de intensidad? En este caso, ¿cómo sería la ayuda ubicándolos? Bueno, como les decía, por la parte de atrás o a sus lados, ellos traen una serie de indicadores, que esa serie de indicadores siempre les va a mostrar si están todos los indicadores encendidos, es la mejor señal que se está emitiendo. Como también, yo que siempre recomiendo, si se va a hacer un punto a punto, primero que todo, configurarlas las dos muy cerca. De esa manera, cuando ustedes vayan a hacer el montaje, recuerden que en el montaje no deben tener ningún bloqueo.
Si hay algo que los está bloqueando, entonces buscar la mejor manera de que ellas dos se puedan ver fácilmente. Ustedes siempre van a tener a través de los LED cómo poder ubicar la mejor manera. ¿Sí? Si tienen que girarla, si tienen que bajarla un poco, si tienen que subirla algo más, los mismos LED les van a indicar para que siempre de esa manera esté la mejor transmisión. Recuerden, los LED siempre deben de quedar todos encendidos. Tendríamos acá entonces, como les decía, el status, el quick setup, que ya lo vimos, y pues por ejemplo ya estaría el modo router, que es la última opción que nos necesitamos manejar. En el modo router también me dice si es si va a trabajar el tema de la conexión WAN por DHCP, una IP estática o un PPPoE, en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo le selecciono solamente que trabaje con un DHCP, ya le doy el nombre de red, la contraseña y ya está. Conectándole nomás los datos por cable, comenzaría a transmitir ya como tal todo la señal que le acabo de configurar y daría pues un direccionamiento IP acorde a como yo lo configure directamente en la antena, que ya lo podríamos hacer acá en la opción de network. La opción de network que me permite hacer, por ejemplo, acá estamos viendo los LAN settings, me permitiría hacer modificaciones en la IP que trae por defecto la contraseña en la máscara, ya dependiendo del tipo de IP que vayan a manejar o el tipo de máscara que necesiten utilizar. El de HCP Server, que me permitiría verificar el rango de IPs que yo voy a asignar, desde qué IP comenzaría hasta cuál IP terminaría. Los DNS, el gateway, si ustedes necesitan que no haga DHCP y que tan solo sea un punto de acceso, deshabilitan el DHCP, no hay ningún problema. Acá, por ejemplo, podríamos ver también el DHCP cliente, en este caso, pues vemos acá que no tengo nada conectado. Y el VLAN setting, si ustedes ya como traen, van a trabajar con algún tema de alguna VLAN, ustedes verificarían cuál sería esa VLAN y listo para que pueda salir directamente. Y acá los parámetros ya como tal, del wireless o de la red inalámbrica. Entonces, si está habilitado, si lo deshabilito, qué tipo de, digámoslo, de country. En este caso, pues por defecto yo le dejé que está, pues estamos en India, el SSID, el broadcast, ya como tal, en este caso, el modo de esta siempre va a ser 11AC, la frecuencia 5 GHz, modo de seguridad, encriptación, contraseña, los intervalos para hacer el tema de las conexiones por contraseña, el canal es la transmisión de poder, en este caso yo podría comenzar desde 8 dBm hasta 26 dBm, el canal 20, 40 y 80, en este caso está seleccionado 80, y mi equipo está emitiendo una señal, por eso en este caso está deshabilitada. Si la habilito, dejamos de emitir esta señal, o sea, no podría ver mi SSID. Y estaría en el tema de transmisión de datos en el modo auto. Ya soluciones, conexiones avanzadas, vemos los transmisión de datos, o sea, transmisión, el rango. Entonces, desde 0 hasta 20 kilómetros, en este caso, recuerden que el máximo es 10 kilómetros en esta antena. Los intervalos en milisegundos y ya como tal, estos tipos de opciones que serían muy específicas, este tipo de opciones, digámoslo, si ya lo necesitan trabajar, sería un cliente que pues en este caso desee trabajar o modificar este tipo de características. Acá ya vemos del tema de las señales. El LED 1 le muestra que está en menos 90 grados, el LED 2 menos 80 grados, menos 80 en dBm y el LED 3 que estaría en menos 70. Recordemos que entre menos dBm nos muestre, mucho mejor va a ser la señal. Y ya tendríamos un control de acceso. Entonces el control de acceso lo podríamos hacer por filtrado MAC. Ya podríamos permitir o denegar. Acá, por ejemplo, ingresamos la MAC del producto, la añadimos. Entonces, si por ejemplo yo tengo acá un equipo que necesito solamente que permitirle el acceso, le ingreso el número de la MAC y listo. Habilitando como tal, primero que todo, el MAC filtering, ¿no? Y ya encontraríamos las opciones de avanzado. En avanzado
vemos cómo nuestra antena tiene varias opciones, digámoslo, de uso. Entonces vamos a ver el LAN rate, que me va a permitir como tal, en este caso se está trabajando en auto, pero pues digámoslo, yo podría poner full duplex, ya dependiendo también de las megas que ustedes necesiten trabajar. Un diagnóstico, en este caso está ahí deshabilitado. Si yo quiero hacerle, por ejemplo, un pin o un tracer o verificar la velocidad, lo podría hacer acá, si se fijan. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver cuál es la IP que nos está proveyendo, cuál sería el puerto, un usuario, una contraseña y pues la transmisión de datos a través de un speed test. Pero si por ejemplo yo quisiera hacerle un tracer, entonces verificamos cuál sería el dominio y le damos clic en estar y comenzar a hacer todo el trazado directamente a donde necesitemos llegar. Y las opciones de PIN, entonces acá me permitiría verificar a qué PIN, o por ejemplo, si yo le doy acá estar, tendría que verificar a qué IP le va a hacer el PIN, tanto en los paquetes y pues ya verificando el rango. El traffic control, entonces podríamos ponerle acá un nombre, una contraseña inicial, una contraseña final, qué pena, una IP inicial, una IP final y ya comenzaríamos a darle un control de ancho de banda que ustedes necesiten hacer. El port forwarding me va a permitir verificar el tema de los puertos, si necesitamos abrir un puerto en específico, cuál sería ese puerto interno, cuál sería un puerto externo. Ah, bueno, qué pena. La IP interna, el puerto externo, interno y el puerto externo, el tipo de protocolo y pues ya como tal. Si se va a trabajar con DNS, FTP, HTTP, HTTPS, POP3, PPTP, SMTP, Telnet, entonces ya eso lo puede como tal especificar nuestros clientes. O si necesito tan solo abrir un DMZ, ¿cuál sería esa IP? Que va a quedar con todos los puertos desmilitarizados. El math filtering que lo vimos anteriormente, también para temas, digámoslo, de conexión y horarios. Entonces, por ejemplo, en este caso, si permitimos o no permitimos, cuál sería, digámoslo, el nombre de ese dispositivo, cuál sería la MAC y el tiempo. Todos los días o días en específico y pues ya como tal el horario que necesiten trabajar. Y el Network Service me va a permitir acá ver a través de DNS para todo el tema de acceso, un acceso remoto. ¿Cuál sería la IP? En este caso trabajará con el puerto 8080. O si ustedes necesitan un puerto en específico, lo pueden hacer. ¿A qué horas yo podría como tal configurarles el reboot a nuestras antenas y el web service? Que también lo hace a través del puerto 80. O si necesitamos por HTTPS el 443. SMP también para todo el tema de accesos y pues ya como tal para realizar pines directamente. Si nos fijamos, tenemos muchas opciones con nuestras antenas, en este caso la O6, y ya como tal, acá ya entraríamos a verificar todo el tema de los datos, ¿sí? Tema de ubicación, los intervalos, el mantenimiento, si hago un reboot, si hago un reset, si necesito cargar un firmware o si sacar un backup. El administrador, podríamos tener un administrador y pues también crear un guest account, o bueno, si necesito ya como tal cambiar nuestras credenciales, lo podría hacer fácilmente en esta opción. Recuerden que las que trae por defecto es la palabra admin y admin. Y el system log, que sería todo el tema de conexiones. Entonces, si nos fijamos, tenemos en este caso, vamos a trabajar siempre con una buena interfaz, varias opciones de configuración. Los clientes necesiten hacer cosas en específico, lo podrán hacer fácilmente, no van a tener ningún problema. Y ya como tal, esa sería la conexión o digámoslo, la interfaz de nuestra antena, en este caso, nuestra O6. O sea, si nos fijamos, de esta misma manera podríamos encontrar en los diferentes modos, en los diferentes accesos a interfaces de nuestras antenas. Ya como tal, pasando la O6 tendríamos la O9,
que nuestra O9 ya sería nuestra antena más robusta, 25 kilómetros, pero ya vamos a encontrar una antena con un puerto de red a gigabit, con una emisión de señal de 10 grados, tanto horizontal como vertical. En este caso, sí, ya el POE pasivo va a ser también mucho más robusto y va a manejar todos los mismos modos que maneja tanto la O3 como nuestra O6. La O9 ya va a trabajar, por ejemplo, un protocolo que se llama el TD Max. Ese TD Max me va a permitir hacer que nuestros radioenlaces sean mucho más fluidos. Recuerden que en este caso el TD Max trabajaría entre antenas del mismo modelo para de esta manera tener, digámoslo, una opción ya como tal, mucho más fluida en radioenlace y mucho más que se pueda en este caso trabajar pues por lo mismo, o sea, son 25 kilómetros que nos ofrece esta antena, entonces si nos fijamos va a ser mucho más amplio y tiene que tener como tal este protocolo para que el enlace llegue más fácilmente. Esta es, por ejemplo, el tema del ensamblaje, o sea, cuando ustedes compran esta antena no quiere decir que tengan que realizar todo este ensamblaje, no. Acá nos muestran las piezas como tal que trae nuestra antena y también ya veríamos las características, el botón de reset. Recuerden, los LED deben estar todos encendidos para que trabajen mucho más fácilmente. Después del POE podemos tener hasta 60 metros. Y ya comenzaríamos, por ejemplo, a ver las transmisiones de datos y recepción. Es una antena que emite una señal muy fuerte, entonces va a ser mucho más fácil siempre estar conectado. Modos de implementación. Modos WSP, modo estación, modo AP, modo estación, modo punto a punto, multipunto. Recuerden que pues estos mismos modos los podemos trabajar fácilmente con las otras antenas, no solamente con la O9. Entonces, de esa manera va a ser siempre muy fácil el tema de la Y las implementación. puntas, no, entonces, Vamos a verificar, tenemos dos chats. una capacitación. Tendríamos, nos permitirían Sí. las antenas. No, yo creo que no va a ser la papa. Tenemos acá como tal. Tendríamos a que, por ejemplo, nos pregunta Jenny, ¿estas antenas solo vienen a velocidades de 10 y 100? No, las antenas, por ejemplo, en este caso, la O1, O3 y O6 trabajarán con puertos de red a Fast Ethernet. Ya como tal, para trabajar con gigabit, sería trabajar con nuestra antena O9, que es el que estamos viendo en este momento. En este caso nos dice Jenny, la O3 y la O1, O3 y O6. Sí, serían los modelos que llegan de 10 a 100 megas en este caso. Como les decía, ya podríamos crear modos de implementación en modo estación, digámoslo pues ya una cobertura mucho más amplia, ya que pues vamos a llegar de una P a otro o de un punto a punto a un multipunto también de tener de 25 kilómetros. Entonces ya es una señal muy robusta, una solución muy robusta con nuestras antenas, en este caso O9. Vamos a ver también como tal el protocolo de optimización. Este en el caso para conexiones, como les decía, de punto a punto y multipunto. Es el modo, el TD-Max, protocolo TD-Max en este caso es privado solamente para trabajar con nuestras antenas. Y ya como tal, vemos cómo los canales estarían menos saturados para en ese caso trabajar más fácilmente. Acá vamos a ver como tal el rango de transmisión, 25 kilómetros, la optimización ante interferencia, el modo de optimización de ACK TANAP. También va a encontrar el modo del autoris para configurar fácilmente si tenemos las dos antenas colocadas ante los dos. Recuerden el tema de los LED, el LED debe estar encendida a las 3, les va a informar que está trabajando de la mejor manera o que se está emitiendo y captando y recepcionando una señal muy óptima y ya como tal veríamos el diseño impermeable.
categoría 5, 5E, 6 para funcionamiento con nuestros, ya digámoslo, a través de cable, y los modos de operación. Recuerden, AP, WIS, cliente, modo estación, modo repetidor, punto a punto, multipunto, a través de nuestra antena O9, O6, O3 y en este caso ya la O1. Soluciones desde 500 a 25 kilómetros. CP Assistant para trabajar directamente con este software a través de todas nuestras antenas. Y ya como tal, estos serían los modelos en tenda, que en Colombia se encuentra la O1 o 3, la O2 no, pues en este caso no se maneja, pero es una antena de 5 GHz a 2 kilómetros. La O6 y la O9 directamente, 10 y 25 kilómetros, la O4 que pues tampoco se maneja, pues ya que son antenas que pues digámoslo, ya tenemos otras características acá en Colombia. Y ya tendríamos la base estación B6, que esta base de estación siempre va a trabajar en conjunto con nuestras antenas. En este caso, la antena Dish ANT30G o ya como tal, por ejemplo, ANT12, ANT16 y ANT19, que serían antenas de un cubrimiento bastante óptimo. Temas de comparaciones y ya como tal, nuestra O1 con una Nano Station, con una TP-Link. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta para culminar nuestra capacitación del día de hoy. Nos pregunta Mildred, ¿puedo colocar una O9 como emisor y como receptor una O6? Sí lo podrían hacer, recuerda que pues la O6 va a llegar solamente hasta 10 kilómetros como receptor en multipunto, no tendrían problema. Podemos ver una configuración punto a punto, multipunto. Bueno, en este caso, pues lo que pasa es que sí necesitaríamos tener varias antenas. En este momento sí solamente se está haciendo el ejemplo con una antena, pero claro que si no se, si desean, pueden escribirme directamente al número indicado, que es el 317 786 86 317 886 8668 y podríamos verificar toda su topología de red.